Yo soy Eva y soy médico. Y desde Coruña. Y soy de Coruña. Yo soy Fran, soy médico y vivo en Coruña. Soy de Cangas. Pues yo en castellano, porque no sé hablar gallego nada bien, que me gustaría, pero cuando hablo gallego me da mucha vergüenza porque lo hablo fatal. Entonces, y en mi casa siempre se hablo castellano y hablo castellano. Yo hablo castellano, pero no sé muy bien por qué. Sí, pero tú siendo de Cangas. Sí, es poco extraño, sí. Claro. Mis abuelos, en gallego. Mis padres, mi madre habla gallego en el colegio, que era profesora. Mi padre no habla gallego, pero habla portugués, porque trabaja en Portugal, o con portugueses. Pero con nosotros hablan en castellano. Curioso. En mi casa, por ejemplo, se habla castellano. Mi madre, que ya es mayor, la expulsaron de un colegio por hablar gallego. Entonces, bueno, pues todavía tiene esa cosa de que el gallego no... Sí, estudiaba... Sí, tiene 75 y estudiaba en la Compañía de María. De aquella, pues no les dejaban hablar gallego, era como así una cosa de ignorantes, 40, ¿no? Sí, 40, ella nació 50. En el 36, 34, pues, y entonces les obligaban a hablar en castellano, ¿no? Hablar en gallego era así como un poco de ignorantes de la aldea y de tal. En su casa hablaban en gallego, pero les obligaban a hablar en castellano. Y sí creo que, bueno, siempre cuenta ella que la llegaron a expulsar, o de clase o del colegio, no sé exactamente, pero que siempre le reñían. De todas maneras, eso es un Coruña centro. Si te vas un poquito más para afuera, ya empiezas a escuchar más gallego. Coruña centro, solo escuchas castellano. Bueno, escuchas Coruña más bien. Coruño, sí, Coruño. Nosotros hablamos castellano, pues estamos acostumbrados a ello, pero no quiere decir que en absoluto, vamos, a mí ya te digo, me encantaría poder hablar gallego con fluidez. Yo lo estudié en el colegio y a veces si me están un rato hablando gallego me sale, pero lo hablo muy mal y entonces me da vergüenza, no me manejo con soltura, pero no quiere decir que no sé, que sea más... Porque vivimos aquí. Sí. Si estuvieras viviendo en otro lado acabarías hablando gallego, seguro. Sí, no habrá que mudarse a Cangas. Sí, mira na Illa de Arousa. Sí. Pero é curioso este fenómeno, non? Por que credes vos que se perdeu máis o galego en Coruña que noutros puntos da xeografía galega? Por que aquí? Eso te toca a ti, que eres máis listo. No, yo soy de fuera. Tienes una teoría para explicarlo. Ciudades señoritos. Ciudades señoritos. Sí, probablemente sea por eso, ¿no? Sí, porque sí se asociaba un poco el gallego con clase social baja, en cultura... La zona de los bancos, toda la zona de las tiendas y el dueño de Zara y el del Banco Pastor y el de Caixa Galicia y el de no sé qué y el barrio de la Maza, todos esos. Yo creo que es por eso. ¿Son los culpables? Sí, yo creo que sí. Creo que no se podía decir nada. En Vigo también pasa, ¿eh? De todas maneras en algunas zonas y aún siendo más industriales, pero no se nota tanto. Aquí pues, parece un gueto, vas a una zona y de repente das 4 pasos y ya nadie, ni Dios habla gallego. En Vigo, por lo menos, aun siendo también una ciudad, se nota menos. Está todo mucho más mezclado. Mira, de vos credes que se podría chegar a perder o galego en algún momento? Sí. Si insisten en ello, sí, claro. Esperemos que no, pero sí. Sí. Seguro, como cualquier otra lengua, ¿no? Si empiezas a dejar de usarlo. 3 generaciones. ¿Ya está calculado? ¿Quién lo dice? Yo creo que sí. Si tu abuelo ya no lo habla, el nieto ya no lo habla. No lo veo claro cómo se podría hacer. Porque lo que se intentó, que hacer la discriminación positiva, de intentar que la gente que hablara gallego tuviera algún tipo de ventaja o por lo menos... Sí, pero ahí eso volvemos no funcionó. Claro, ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? Es como incorporar a la mujer en el mercado laboral haciendo discriminación positiva, tampoco tiene sentido, ¿no? Y el PP, joder. El PP, tío. Ahí nos tiene... Que va a salir en internet, tío, luego nos ponen... Pues el PP ahí nos corta todo lo que puedas hacer. Ese 45% de la población lo va a echar siempre para abajo. E vos, por exemplo, que vexo que tedes aí un retoño xa chegando a este mundo. Ah, unha retoña. Como se chama? Valentina. E vos a Valentina, en que llevades a falar? Pues es una buena pregunta. ¿Sí? Supongo que en castellano porque es lo que nos sale, pero intentaremos mezclar. Sí. Sí, bueno, es que si se lo enseña a su madre lo va a aprender fatal, pero sí. Bueno, tenemos amigos que hablan en gallego, se la prestaremos durante largas horas para que aprendan las dos lenguas.
Pues es verdad, que lo vamos a hacer Que así. se la lleven. Los padrinos que hablen en gallego. Sí, sí. É dicir, estaríades dispostos entón a facer ese pequeno esforzo? Sí, Sí. claro. Crede lo necesario? Sí. Sí. Si yo no lo hablo, ella no lo habla, nuestro nieto no lo va a hablar. Seguro. Jo, tío, que yo me estoy aprendiendo qué a darle hay? la teta a estas no me hables de nietos que me pongo mala. No, pues verdad, sí. Eu falo. Eu falo. Que desincronizado. Eu Eu falo. falo. Tienes que mirar ahí. Eu falo. Ahora sí.